¿Qué tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados, entrenamos a los elegidos. Somos Tribus Team. Buenos días, comunidad Mamá Vuelve a Casa. Creo que sí estamos grabando. Esto es nuevo para nosotros, así que estamos como niños aquí empezando con una nueva tecnología. Y muy padre, muy contentos. Gracias a Claudia por tomarnos en cuenta, por permitirme compartir con ustedes en estos momentos. Y también a Marcela, que aquí me pudo auxiliar. Y bueno, pues sé que en este canal son mujeres emprendedoras, que obviamente la idea es crecer, es empoderarnos, es calificar, y me ha encantado la idea, realmente se me ha hecho extraordinario, porque yo siempre he sabido que hay un gran poder en la mujer. Me encanta la idea de que en este proyecto de vida lo podamos hacer con nuestra pareja cuando se cuenta con ella, a veces mamá e hijo, pero es muy lindo también saber que muchas mujeres jefas de familia, mujeres poderosas, también estén haciéndolo de una manera padrísima, sin necesidad de apalancarse más que con su equipo de apoyo y con las herramientas que tenemos. Así que, bueno, pues este es un momento en el que yo quiero compartirles un poco de mi historia. Sé que algunas de ustedes quizá ya han escuchado algo a través de los audios, pero creo que mi historia realmente, como la de todas ustedes, empieza desde que nosotros somos niños, porque en la vida creo que todo es una preparación. Todo lo que nos pasa siempre tiene un sentido, tiene una razón. A veces las personas no entendemos y renegamos de sucesos que empezamos a vivir y no entendemos por qué nos pasan a nosotros ciertas cosas, pero la realidad es que yo al día de hoy he entendido que todo pasa por algo. Como dice Roberto Pérez, son lecciones. Y si no aprendemos y no pasamos el examen, la vida nos lo va a volver a poner. Y bien, pues en mi infancia, una familia de un padre muy soñador, realmente soy la quinta hija. Yo aprendí a sobrevivir, porque obviamente en una familia de 7, todos nacimos seguidos, pues la atención no es personalizada. Entonces fui una niña muy inquieta, de siempre un poco agresiva. De hecho, ayer me tocó dar una plática que he llamado la trilogía del éxito, donde combino inteligencia emocional, inteligencia social, un poquito de inteligencia ecológica y lo que es la inteligencia financiera, y les conté un poco la anécdota de cuando yo era muy niña, era muy reactiva, muy reactiva, tenía muchos secuestros por la amígdala, o sea, explotaba, era muy fácil entrar en ira y pelear. Y pues esa era mi forma de defenderme, era mi forma de sobrevivir. Y también parte de mi infancia fue que nació en mí la idea de querer hacer un cambio por mi país. Yo recuerdo desde los 5 o 6 años tener pláticas con mi padre acerca de cambiar la situación que yo veía a mi alrededor. O sea, no podía comprender cómo había niños en las calles. En esa época mi papá tenía una situación acomodada, era una de esas, la última época que él tuvo. De ahí fueron puras quiebras y puras tratar de levantarse y caerse, como todo emprendedor que está en la lucha, quebrado, porque siempre estaba buscando el salir adelante. Y yo recuerdo haberle dicho, papá, o sea, yo quiero hacer algo, y no sé por qué, de dónde salió que pensé que ser presidenta de un país, pues eso iba a ser la solución. Así que a mis 5 años, casi 6 años, yo decidí que iba un día a ser presidenta de México y que iba a cambiar a mi país. Y fue una historia bonita, aunque la vida ha cambiado y yo estoy muy feliz en el negocio de Amway, no lo cambiaría por nada. Estoy segura que podemos cambiar muchas más vidas desde esta plataforma. Lo descubrí en los primeros años de participar en este proyecto. Yo creo que el ser un soñador, sobre todo los niños y las niñas que tenemos sueños muy lindos y que con el tiempo se nos van robando por las atmósferas y por esas realidades que nos hacen creer que tenemos que aceptar, pues yo empecé de alguna forma en mi caso, alimentar ese sueño, y a los 14 años me involucro en política y bueno, pues empecé ahí es donde conozco yo a Paco, a mi esposo,
él de alguna forma me impulsa bastante también y empiezo a dirigir jóvenes del partido político más fuerte que había en ese momento en el país, el único que ganaba, porque la democracia nomás era de teoría, y definitivamente pues a los 18 años, casi 19, yo empiezo a ser candidata para un puesto político importante, y es la primera vez que iba a ser para el Congreso, pero no tenía los 21 años, y ahí fue la primera vez que se pierde por toda la historia de 60 años ese partido. Y para mí fue un golpe muy fuerte porque cuando tú tienes 18 años, todo pega muy duro, muy duro. Pero creo que Diosito sabía que yo tenía que darme cuenta que a veces se te cierra una puerta en la cara para que puedas abrir otra. Pero a veces no tenemos la capacidad de darnos cuenta que hay otras opciones, y hay mucha gente que se queda lamiéndose las heridas y lamentándose de su vida, y no tiene esa capacidad de levantarse, y eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, que a veces nos falta mucho porque no nos la enseñaron ni en casa ni en la escuela. Esa capacidad de reponernos ante un suceso difícil tiene que ver con la madurez emocional. Y bueno, pues a los 18 años yo no tenía mucha madurez, sí, fue un golpe muy fuerte de varias semanas. La ventaja para mí que yo ya estaba estudiando mi carrera de abogada, lo cual siempre me apasionó también desde niña. Mi esposo en aquel tiempo era mi novio ya, él ya ejerciendo, entonces me apalanqué un poco ahí, me metí a ejercer, me olvidé, fíjate qué increíble, me olvidé de mi sueño y lo tapé, pero como una herida que le pones tierrita y le pones cosas, pero que se infecta, porque la vida se va a encargar de decirte, aunque no quieras ignorar un sueño una vez que ya lo tienes, eh, no lo puedes ignorar porque siempre te va a recordar. Y va a ser muy doloroso cuando descubres que no corriste por él. Gracias a Dios, pues el negocio llegó a nuestra vida, y llegó pues de una manera en la cual nosotros estábamos trabajando definitivamente por el dinero. O sea, abogados que creemos a esa edad que el éxito es dinero, y la realidad es que con un esposo muy inteligente, pues él ya un abogado muy exitoso, muy exitoso, penalista, el área criminal, él llevaba asuntos muy grandes, era importante dentro de la comunidad jurídica. Yo empecé a litigar otras áreas y muy pronto ya estábamos con un despacho pues realmente que era considerado exitoso. Le llevábamos la cobranza American Express de 4 estados, de 4 áreas, gran parte del norte del país, y yo le llevaba la cobranza a empresas importantes a una corta edad, porque yo empecé a ejercer mi carrera. Desde que yo empecé a estudiar, yo ya estaba practicando. Entonces, yo tuve los hijos muy rápido, o sea, prácticamente uno tras otro. Me caso inmediatamente, en el primer año tengo el primer hijo, a los 2 meses ya estoy embarazada, tengo a la segunda. Entonces, como que todo fue muy rápido. Entonces, un día me volteó a ver, 2 hijos pequeños, me vi prácticamente corriendo. ¿Se acuerdan que les decía que yo tenía explosiones? Pues un día me agarré los biberones de plástico y empecé a golpearlos en el zinc del estrés, de la desesperación que tenía, porque definitivamente, o sea, no sabía cómo manejar esa presión, el trabajo. Mi papá acababa de tener una crisis muy fuerte económica, tenía demandas inclusive penales, podría perder su libertad por los asuntos ya, todo el mundo lo estaba buscando, tuvimos que sacarlo de la ciudad. Yo pues con los 2 bebés, con mis asuntos, o sea, de repente me veo ya a mis 23 años envuelta como si fuera un adulto de 35 años. Entonces, pero era lo único que conocía, como muchas mujeres que eso es lo único que conocen, independientemente de lo que sea. A veces cuando no sabes que hay opciones, uno termina por aceptar su realidad. Qué triste, ¿no? Pero eh, a mí ese sueño se había apagado, pero había un vacío, porque cuando tú ya soñaste, hay como un hueco que se queda ahí. Yo sentía que había un vacío en mi vida, no había ya la pasión con la que yo había empezado a vivir desde muy temprana edad. Y cuando llega el negocio a nuestra vida, yo creo que fue porque estábamos buscando, no creo que te llegue algo si tú no estás buscando. Paco me dice un día, creo que lo que estamos haciendo no está bien, todo el día corremos, él tenía insomnio, tenía gastritis, tenía estrés, ya no sonreía, ya llegaba siempre en la noche cansado, una vida superficial, vacía, como mucha gente.
y por ahí ustedes recordarán de un audio donde yo cuento que hay una canción muy, muy fuerte que dice, pero yo no lo sabía y se fue mi juventud sin saber qué era la vida. Y yo me acuerdo que un día la estaba escuchando y dije, no puede ser, o sea, tengo apenas 23 años y qué va a pasar si un día soy una anciana y me di cuenta que no supe vivir. Fue pánico, fue un momento de esos en los que tienes como que luz y te dices, algo no está bien. Pero muy rápido volví a mi rutina y me envolví otra vez. Como mucha gente que le presentan la oportunidad, tiene un momento de lucidez, pero luego te jala la rutina y es después cuando llega Paco y me dice, algo tenemos que hacer, estoy cansado. Él siempre amó mucho su carrera, de hecho disfruta a su hijo ahora, a nuestro hijo Alexander, cuando lo ve litigar, lo trae en la sangre, es genético y realmente, pero ya no estaba siendo placentero, ya estaba siendo duro para nosotros. A mí lo que más me dolía era que yo salía en la mañana muy temprano, me iba a mi despacho, era la mujer exitosa, era la que tenía clientes y que llegaba a las 2 de la tarde a darles de comer corriendo, casi casi metiéndoles como con jeringazo la comida y de repente regresarte y envolverte y olvidarte de todo, pero luego sentirte muy mala madre, o sea, un vacío horrible de que los niños, me perdí los mejores momentos de mis hijos, prácticamente sus primeros pasos, casi le decían mamá a la que los cuidaba, momentos que no voy a volver a recuperar, eso es definitivo. Entonces, muy, muy triste porque tú no puedes regresar, hay cosas que no vas a poder regresar, pero la vida a veces te da una oportunidad y no la ves. Y de verdad que es importante que despertemos, porque yo cuando veo este negocio, que la verdad no lo entendí, renegué, pataleé, fue mi esposo el que se mete, a mí lo que me llamó la atención, dije, bueno, pues vamos a ganar dinero, él ya a lo mejor tiene otra forma de generar ingresos y ya no se va a estresar, ya no estaba corriendo su vida a peligro por el área que litigaba, entonces más bien por ahí lo vi. Pero cuando empiezo a escuchar audios que al principio me cayeron gordos todos, por cierto, no me gustaba leer, no me gustaban los eventos, me molestaba que la gente estuviera tan entusiasmada gritando en el escenario. Bueno, fue muy difícil, muy difícil. Todavía yo entraba con esos arranques de desesperarme con la gente, era muy reactiva. O sea, yo con Paco era muy tranquila hasta cierto punto porque él es muy inteligente y entonces él siempre ha sabido cómo comunicarse conmigo. Pero si a mí me hacías enojar, yo te contestaba. Y pues así llego yo al negocio sin entender en qué estoy metida. Y cuando poco a poco realmente lo que hizo una diferencia en mi vida fue una convención, yo por eso promuevo las convenciones muchísimo, porque fue la primera herramienta que a mí me hizo que el negocio entrara a mi corazón. Yo no entendí ni cómo hacer el negocio, yo no entendí absolutamente nada de estrategia, solo supe que yo quería la vida que esa gente que estaba en el escenario tenía. Yo quería esa comunicación con mi pareja de calidad. Yo quería poder estar con mis hijos y veía esas historias de poderse disfrutar un café en la mañana, de poderse ir un miércoles a un centro comercial y pasear con tu pareja, sentarte a tomar un café con tu mamá y decía, wow, yo ni siquiera hablo con mis papás ni con mis suegros, siempre estoy corriendo, siempre estoy estresada. Y entonces ahí empezó una etapa en el negocio, una etapa en la que realmente te quiero decir que fue difícil porque hoy que preparé esta plática de inteligencia emocional y de inteligencia social, descubrí muchas cosas que las sabía pero no las había razonado. No entendía por qué me estaba pasando. Surgieron todos los miedos, porque cuando uno se sale de su zona de confort y que empiezas a hacer algo diferente, es como si tu vida se pusiera en una lupa. Tu matrimonio se pone en lupa, tu vida se pone en una lupa. Entonces todo lo bueno sale a relucir, todo lo malo sale a relucir, tanto contigo como con tu pareja. Y ahí hoy sé que muchos de los seres humanos no queremos ni siquiera ver qué hay en nuestro interior, nos da miedo. ¿Sabes que hay gente que no se puede ver en el espejo a los ojos? No es capaz de verse, ni siquiera sostener una mirada por un minuto. Hay ejercicios donde dicen, vete 3 minutos a los ojos en un espejo. La gente no es capaz de hacerlo. Y cuando tú entras a un proceso como este, en el que te reta, en el que te hace soñar, en el que te obliga a salir de tu zona de confort, entonces mucha gente aborta la idea. ¿Por qué? Por miedos. Y a veces no lo sabe. Por miedo, fíjate, miedo desde el dinero. Tristemente en América Latina
Y lo dice Jürgen Klarik en sus conferencias, genéticamente tenemos una herencia de un rechazo hacia la riqueza, la tenemos asociada a maldad. Y eso se hereda genéticamente, o sea, qué triste, y aparte se aprende en las atmósferas de nuestros países que el dinero es malo, que los ricos son malos, entonces te hablan de riqueza, entonces una parte de ti lo quiere, otra la rechaza. Por otro lado, el miedo al rechazo que tenemos los seres humanos, que también lo dice Andrés Oppenheimer, que nos han enseñado que fracasar es malo. O sea, tenemos penalizado el fracaso. Entonces, ¿qué va a decir tu tía? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir la vecina? Y así en nuestros lugares, en nuestros pueblos, se nos dice mucho eso. Entonces, el qué dirán te hace que te detengas de intentar cosas. ¿Por qué? Porque si la regamos y fracasamos, vamos a ser mal vistos y no estamos preparados emocionalmente para eso. Y viene un montón de miedos. Puede ser también el miedo a hablar con personas, el miedo a salirte del mundo que conoces, y todo eso resalta cuando tú empiezas a emprender, y sobre todo en el mundo de Amway, que te reta tanto, que hoy he aprendido que es la mejor escuela de vida que puede tener una persona, porque el que pasa el proceso y se queda y lo vive, se va a preparar para cualquier cosa en la vida, lo que sea, es la mejor preparación para la vida, en inteligencia emocional, en inteligencia social, te prepara para caerte y levantarte, te prepara no para quitarte los miedos, pero para reconocerlos y aprender a convivir con ellos, y para mezclarlos con otras cosas y quitarles fuerza. Y bueno, pues ahí estoy yo, un día, llena de miedos, llena de dudas, pero al mismo tiempo, aquí es donde entra la importancia de tener un sueño muy grande, porque yo pude haber tirado la toalla un montón de veces, la verdad, y no la tiré por 3 razones. Una, porque mi equipo de apoyo fue muy importante. Ellos siempre estaban ahí y se daban cuenta por esa comunicación, y se aseguraron de mantenerme en contacto, de mantenerme en los eventos, de mantenerme con una palmadita. No te separes de tu equipo de apoyo, porque uno cuando entra en frustración tiende a alejarse. Y obviamente los audios se aprendía que me gustaran. Seguía criticando a algunos, pero entendí un día que no me tenía que conectar con todas las historias ni con todos los oradores, pero que yo tenía que escuchar todo. Y por otro lado, el tener un sueño grande. En mi caso no era un sueño de placer, era que realmente nuestros ingresos se sustituyeran, y que Paco y yo tuviéramos otra forma de vida, y que ella no tuviera que tomar asuntos peligrosos que pusieran en riesgo su vida. Yo quería a mi esposo para siempre, hasta que Dios, pues, y su misión en esta vida de una manera natural termine, pero no así como muchos abogados que habían sido asesinados frente a sus propias familias, por muchas cosas menores, por simplemente cosas, por participar, por ser parte de un asunto, por no prometer, por prometer, por lo que sea. Entonces yo lo hice por un sueño de dolor. Entonces cuando el miedo estaba, el sueño era más grande. Por eso hoy sé que cuando tú empiezas necesitas soñar y agarrarte, ya sea de un sueño de dolor, de lo que no quieres, de lo que quieres alejarte, o de un sueño de placer que también es válido, o de ambas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues en ese proceso creo que fue bien importante la protección que me dio el programa educativo. A mí no me gustaba leer, pero hoy te puedo decir que ha sido lo mejor que yo descubrí fueron los libros. Me apasionan, son como dulces para mí, pero veas qué difícil fue. Y si te está costando leer, no te preocupes, no te preocupes. Yo leía una hoja y no entendía nada ya cuando iba a la mitad de la hoja. Ya estaba pensando en otra cosa. Fue tan difícil, pero era tanto lo que decían que los libros te llevaban a diamante, y yo quería ser diamante porque ahí decían que estaba la libertad, que ahí yo iba a tener opciones, que iba a poder ayudar a mis papás, que yo iba a poder pagar mis deudas, que iba a tener ese tiempo que yo quería con mi familia. Y bueno, lo más importante es que cuando yo llego a Platino, ahí es donde yo decido ser una mamá que vuelve a casa. Y quiero decirte esto porque fue una parte muy importante. Yo como abogada ganaba más dinero de lo que yo estuve generando, que empezamos a generar en Platino. De hecho, cuando llegamos a plata, el primer cheque que llegó de plata fue muy importante en nuestra vida, porque nosotros habíamos perdido todos nuestros ahorros por un asunto muy peligroso que Paco se deshizo de él, pero también se deshizo de todo nuestro dinero. Y llega el cheque, y ahí me di cuenta que yo no había hecho este dinero por una urgente necesidad, pero tú nunca sabes cuándo la vida te va a dar un revés. Así que no te esperes a tener un problema como ese, porque cuando llega el cheque a los días de haber pasado eso, o sea, no tuvimos que pedirle prestado a nadie. Pudimos seguir con nuestra vida, porque ese cheque fue lo que nos dio esa
palanca, ese soporte. Llegamos a platino y yo veo que el cheque ahí estaba y que seguía llegando y en ese momento Paco me dice si yo ya estaba lista para ser una mamá que volviera a casa. Y empecé, y realmente fue una decisión importante, porque dije, nadie me va a quitar mi título, porque yo soy una abogada ya y ya tenía experiencia, pero mis hijos sí están creciendo y yo nunca voy a poder recuperar ese tiempo. Así que en platino yo decido regresar a casa y ahí es donde empieza una etapa diferente. Yo estoy corriendo el negocio también, empiezo a meterle mucho tiempo al negocio, pero es diferente. Porque ahora yo ponía mis horarios, yo podía comer con mis hijos, yo podía decidir si ellos tenían calentura y yo quedarme con ellos. Ya era diferente, no había nadie que me obligara a estar allá afuera. Y eso es importante que te lo digo, porque no fue en diamante cuando yo tuve esa opción, fue en platino y está a tu alcance. Y pues de ahí pues empezamos a correr el negocio. Llegamos a Esmeralda y es cuando Paco deja los asuntos más peligrosos y empezamos a vivir del cheque Esmeralda con un nivel de vida más sencillo que el que teníamos con el ingreso de él como abogado, pero pagamos nuestras deudas y aprendimos algo muy importante, inteligencia financiera. Aprendimos principios que nos ayudaron a crear riqueza, pero también a saber administrar la riqueza. Nosotros sabíamos crear riqueza, pero no administrarla. Todo lo botábamos. Y ahí empieza una etapa muy interesante. Aprendimos lo que era un gasto, lo que era una inversión, lo que era una verdadera necesidad a lo que era un gasto y empezamos a cuidar un presupuesto y empezamos a administrar nuestro dinero. La gente no lo entendía, creía que ya este negocio nos había mandado hacia atrás económicamente, porque ellos no entendían que estábamos lisaneando nuestras finanzas y eso fue algo que empezó a suceder muy padre en Esmeralda. Cuando llegamos a Diamante en